Felicidades, qué bueno que has decidido hacer tu tesis. Al concluir este curso, pero sobre todo al concluir tu tesis, vas a tener tu máxima satisfacción profesional de tu tiempo en la universidad. Vamos a empezar a elaborar tu tesis, juntos y en 6 meses. Antes que nada, establezcamos cuáles son los objetivos de este primer módulo, que significan nuestros primeros pasos para elaborar tu tesis. De entrada, tenemos 4 objetivos. Primero, establecer claramente qué es una tesis. Segundo, identificar cuáles son los diferentes tipos de tesis que tú puedas elaborar. De entrada, no te sientas comprometido con ninguno de ellos, solo es importante que los conozcas. Tómatelo con calma. Tercero, reconocer cuál es el momento en tu carrera profesional, en tu vida universitaria, para empezar a elaborar una tesis. De entrada te doy un tip, el mejor momento es ahora mismo. Finalmente, el cuarto, cómo organizar tu tiempo para elaborar una tesis. Bueno, ¿qué es una tesis? Quizá la respuesta más sencilla y práctica es, pues es un requisito para titularte, para ser licenciado. Bueno, pero más allá de eso, es que una tesis es tu muestra, es el ejemplo que vas a realizar, tu carta de presentación a la comunidad universitaria y a tu comunidad de tus pares profesionales, de tus conocimientos, capacidades, competencias y habilidades de una forma práctica, es decir, de que todo aquello que has aprendido en tu vida universitaria puede ser plasmado de una forma que te enorgullezca y te vuelve parte de una comunidad. Formalmente, pues, tu tesis es tu trabajo personal, original y relevante que te permite hacer una aportación auténtica en el campo profesional en el que te vas a desarrollar el resto de tu vida. Tomemos un tiempo para hablar de las expectativas y el manejo de ellas. Es probable que durante todo tu tiempo en la universidad, tus compañeros, tus maestros y otras personas que ya hayan elaborado una tesis te presionen sobre la importancia, lo difícil y lo extraordinariamente relevante que es que tu tesis verdaderamente sea extraordinaria, que incluso revolucione el campo de tu conocimiento. No te sientas innecesariamente presionado. Probablemente vayas a hacer una gran tesis, estoy seguro de que lo vas a hacer. Pero si como yo no eres un genio matemático y no eres capaz de hacer en 20 y tantas páginas una tesis que te va a dar un premio Nobel como John Nash, entonces concéntrate en hacer una tesis que sea práctica, que sea original, pero sobre todo una tesis que tú puedas hacer, una tesis que sea tuya, una tesis que te enorgullezca, pero sobre todo una tesis que te permita titularte en 6 meses. Es casi seguro que en estos 3 o 4 años de tu carrera universitaria ya has tenido algunas ideas preconcebidas sobre qué es una tesis. Permíteme desmitificar algunas de estas ideas, diciéndote que no es una tesis. Tu tesis no es un examen, no es algo que demuestra todo lo que sabes y lo que no sabes. Tu tesis no es una monografía, para eso está Wikipedia y para eso están los libros de texto. No tienes que hacer una síntesis del conocimiento. Tu tesis tampoco es un resumen, para eso están los artículos académicos y las monografías. Tu tesis tampoco es un artículo de enciclopedia, ni la enciclopedia misma. ¿Qué sí es tu tesis? Tu tesis es tu contribución al campo de tu disciplina. Es una idea que tú consideraste interesante, una duda incluso que buscaste explicar y que en ese proceso de elaboración de tu tesis encontraste que es válida o no. No tengas miedo a demostrar que tu idea original no es válida o no es verdadera. Tu tesis en realidad es el proceso mediante el cual demuestras o no tu idea original. Si durante el proceso de elaboración de tu tesis el desarrollo o tus investigaciones demuestran que verdaderamente es una contribución al campo de tu disciplina, tu propio asesor lo va a avalar y los miembros del jurado se entusiasmarán por la calidad de tu estudio y no necesitarás ningún elemento adicional. Vamos a empezar a hacer tu tesis. Iniciemos con algo verdaderamente difícil y quizá lo más complicado de este proceso. Vamos a buscar una pregunta que eventualmente se convertirá en tu pregunta de investigación, que empieza con la palabra ¿qué? Esta pregunta es la que tú consideras lo suficientemente interesante y relevante para ti como para dedicarle 6 meses de tu vida. Algunas buenas ideas o algunos buenos ejemplos de buenas preguntas de investigación. ¿Qué explica la deserción en México? ¿Qué explica la mitosis celular?
¿Qué es el cambio climático? ¿Qué tan grande es el efecto de la desertificación en ciertas zonas? Es decir, las preguntas que empiezan con ¿qué? Esencialmente requieren una respuesta específica o alguna prueba para encontrar esa respuesta. La respuesta no es tu tesis. Tu tesis es el proceso que te lleva a encontrar esa respuesta. Por tanto, tu pregunta de investigación que empieza con ¿qué? Es la primera parte de tu tesis. Si ya la estás haciendo, ya empezaste a hacer tu tesis. Una tesis, pues, no es un trabajo interminable. Después de 6 meses, ser tesista ya no te hace sexy. Una tesis no absorbe el 100% de tu tiempo. Puedes seguir teniendo amigos, puedes seguir incluso divirtiéndote y tener una vida profesional. Solo ten control de tu agenda. Lo que no puedes hacer es no tener una agenda. Para hacer tu tesis debes de tener control de tu tiempo. Una tesis no es un trabajo de un genio. Es posible para todo profesionista exitoso como tú lo vas a hacer tu tesis. Es muy importante que recuerdes que de lo que se trata no es de empezar a hacer tu tesis. Tu objetivo en estos 6 meses es concluir tu tesis. Ahora, estás empezando ya a trabajar en tu tesis, estás haciendo tu pregunta de investigación o empezando a elaborarla. ¿Qué explica? ¿Qué justifica? ¿Qué causa? ¿Sí? Estás en el proceso de elaborar esa pregunta que empieza con ¿qué? Bueno, paralelamente es importante que vayas haciendo una exploración de los recursos que vas a necesitar y de los recursos que cuentas y que son necesarios para elaborar tu tesis. Tu universidad tiene muchos recursos, desde las diferentes bibliotecas, bancos de datos, pero sobre todo el recurso más importante que tu universidad te va a compartir es tu tutor. ¿Cuáles son las características de un buen tutor? ¿Quién es esa persona que te va a acompañar en la elaboración de tu tesis los próximos 6 meses? Mira, continuamos con ese proceso de deshacer mitos. El mejor tutor no es el científico más reconocido, no es el académico con el mayor número de publicaciones, tampoco es el maestro con el que te hiciste más amigo o el que era el más simpático de todos tus docentes. El mejor tutor es la persona con la que sí sientes una empatía, no necesariamente de amistad. Si se da, qué bueno, pero esa empatía, esa capacidad de comunicación, resultado de que tu tutor es una persona a la que respetas como profesional y sobre todo que tiene la disposición y está dispuesta a darte tiempo de él o de ella para elaborar y trabajar contigo tu tesis. Es decir, las características de tu mejor tutor son esencialmente 3. Es una persona a la que respetas profesional y humanamente. Es una persona que tiene la generosidad para darte de su tiempo y es una persona con la que encuentras la empatía para poder dialogar frecuentemente con él o con ella. No le pidas a otra persona que sea tu tutor si no sientes esa facilidad, esa empatía para dialogar y platicar. No te apresures, tómate tu tiempo, sigue buscando hasta que encuentres a la persona ideal para ser tu tutor de tesis, porque esa persona va a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo los próximos 6 meses. Vamos a concluir esta sesión con 3 ideas muy importantes. De hecho, son tan importantes que te ruego te tomes un tiempo para que incluso las escribas. Primero, tu tesis la puedes y la vas a hacer en 6 meses. Incluso repítelo, tu tesis la puedes y la vas a hacer en 6 meses. Por eso es muy importante que tengas un control y un dominio absoluto de tu agenda y de tu tiempo. Segundo, busca un tema que te apasione y que sea lo suficientemente interesante y atractivo para tu asesor de tesis, los miembros de tu jurado y eventualmente de tus colegas universitarios. Y tercero, en ese proceso de elaboración de tu tesis, tómate todo el tiempo necesario para encontrar un tutor, una persona con la que tengas empatía y que tenga tiempo para compartirte en el proceso de elaboración de tu tesis. Esas 3 ideas son tus primeros pasos reales, concretos y específicos para empezar a elaborar tu tesis. Si incluso ya los apuntaste, felicidades, ya estás haciendo tu tesis.